en esta mañana, ¿verdad?, hablarle a cada uno de ustedes, ¿verdad?, referente a Cristo, a la doctrina de Cristo, hermano, ¿no? La doctrina de Cristo que es el conocimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Y esto pone la pauta, ¿no?, del trono, que quiere decir donde Él se encontraba, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo se encontraba, donde se inicia todo, ¿verdad, hermano? Del trono, dice, hasta el pesebre, ¿verdad? ¿Y dónde era el trono? En el cielo, amén. ¿Y estaban con quién? Con su Padre, ¿verdad, hermano? Entonces justamente nos habla de la preexistencia de Dios, del Señor Jesucristo, amén. Preexistencia. ¿Qué quiere decir preexistencia? Quiere decir que Él vivía antes de nacer, ¿no es cierto? Uno piensa que Jesucristo comenzó cuando nació. No, Jesucristo ya estaba, ¿verdad?, en el mundo, en el universo, antes de nacer, ¿verdad? Y eso es la preexistencia, ¿verdad, hermano? Amén. Jesucristo no comenzó su obra cuando nació en esta tierra, sino antes de la creación, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya estaba obrando, gloria sea al Señor. Y ¿sabe qué? Esto es importante para nuestra vida, porque conocer a Cristo, conocer la obra de Cristo, hermano, nos da una certeza y una confianza, ¿verdad? Y robustece nuestra fe. Amén. Cuando uno conoce, ¿no es cierto?, quién es Jesucristo, su obra, ¿no es cierto?, de dónde vino, su relación con el Padre, ¿verdad, hermano? Cuanto más vamos conociendo de Cristo, hermano, más aumenta nuestra fe. Amén. Y estamos más robustecidos, hermano, para los embates, ¿verdad?, de este mundo, para las tentaciones, para las acechanzas del maligno, ¿verdad, hermano? Llega un momento en que estamos fortalecidos y preparados, ¿verdad? Pero necesitamos, ¿verdad, hermano? Amén. Conocer a Jesucristo, ¿verdad, hermano?, desde los principios, amén. Y la preexistencia de Cristo, ¿verdad, hermano? La Biblia nos habla de la existencia de nuestro Señor Jesucristo antes del pesebre, amén. Antes del pesebre, ¿verdad, hermano? Y esto es lo que la Biblia dice. Vamos a ver algunos versículos claves, hermano, que se encuentran en San Juan. San Juan, el capítulo 3. Miremos lo que dice allí. San Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Y el versículo que tenemos aquí es el 13. San Juan, capítulo 3 y versículo 13, que nos dice esto, hermano. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Esto claramente pone en evidencia, ¿verdad, hermano?, que el Señor Jesucristo existía y que estaba obrando. Y miren, ¿no?, antes de bajar a la tierra. Amén. Cristo ya estaba obrando, ¿no es cierto? Por eso le decimos que de la persistencia de Cristo, hermano. Amén. Tenemos a Cristo, ¿no es cierto? Muchas veces las personas lo ven a Jesucristo como el inicio de sus actividades, que nació en el pesebre, nació el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ya existía, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque Él es, ¿no es cierto?, desde la eternidad, ¿verdad, hermano? La presencia de Cristo, la persona de Cristo, la tenemos, ¿verdad, hermano? La Biblia nos habla de que Él, hermano, existía antes de su nacimiento, ¿verdad? También en el versículo 31, del 3:31, tenemos otro pasaje que nos habla, ¿verdad?, de esto. Dice: el que de arriba viene es sobre todo. Mire, ¿no?, en las conversaciones, aquí estamos sacando, ¿no es cierto?, los versículos, las palabras clave, ¿no?, porque están relacionadas con otras cosas, pero las palabras clave para poder entender la preexistencia de Cristo, hermano, ¿no es cierto?, es como que la circulamos ahí, ¿no? Lo que dice Cristo. Dice: el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra terrenal, es terrenal. Y cosa terrenal habla el que viene del
sobre todo. Esta es la evidencia que tenemos, hermano, de la preexistencia de Cristo. Preexistencia, ¿verdad? El Señor viene ¿de dónde? Del cielo. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir? Que ya existía el Señor Jesucristo. Ya estaba presente. Gloria sea al Señor. Por eso nos habla la palabra de Dios. Y tenemos que ir conociendo a este Cristo, ¿no es cierto?, que constantemente le estamos hablando, estamos rindiendo culto de adoración, de alabanza, ¿verdad, hermano? Y que tiene que ir creciendo en nuestra vida. Amén. Note usted, ¿no es cierto?, que cada vez que nombramos a Cristo, participamos, ¿verdad, hermano?, de un culto, ¿verdad, hermano?, algo sucede en nuestro ser, algo acontece en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra actitud, ¿verdad, hermano? Cambiamos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque nos acercamos, ¿verdad, hermano?, hacia el Señor. Gloria sea al Señor. Por eso es necesario, como dice su palabra, hermano, ir, ¿no es cierto?, adquiriendo cada vez más conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para ir adquiriendo estos conocimientos tenemos que ir a los principios, ¿verdad, hermano? ¿Quién era el Señor Jesucristo? ¿Por qué existía, ¿verdad, hermano?, antes de la creación? La Biblia nos habla de la evidencia que tenemos, gloria sea al Señor. Su origen es, ¿no es cierto, hermano?, celestial, como dice, ¿no es cierto?, aquí. Él descendió del cielo. Ahí vemos el origen del Señor, ¿no? Un origen celestial. También vemos su obra en la creación. Gloria sea al Señor. Su obra como creador, miren lo que dice en Juan, capítulo 1, ahí tenemos ahorita, capítulo 1, y el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Está hablando todavía Cristo, ¿no es cierto? Está hablando Juan, ¿verdad? Y dando evidencia clara, que todas las cosas, dice, fueron hechas por quién? Por Cristo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué cosas, verdad, hermano? Bueno, el universo en el cual nosotros estamos, ¿verdad, hermano? Dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que vemos, ¿verdad, hermano? Nada de lo que podemos disfrutar fue hecho, ¿verdad? Todo lo hizo, ¿no es cierto?, el Señor. Y note usted que todo esto es antes de que Él se encarnara, ¿verdad, hermano? Cristo ya estaba obrando, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Él ya estaba, ¿no es cierto?, involucrado en la creación de este universo con el Padre, ¿verdad, hermano?, y con el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Amén. Por eso tenemos un Cristo poderoso, un Cristo de poder, un Cristo real, ¿verdad, hermano? Gloria sea al Señor, en su obra de la creación. Colosenses 1:16, vamos a mirar otro pasaje. Amén. Dice así, 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Claramente, ¿no es cierto?, podemos decir, ¿no es cierto?, que hay evidencias claras de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, ¿verdad, hermano?, a este mundo. Dice Colosenses, el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto esto? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Miren, ¿no es cierto?, cómo correlativamente, ¿verdad?, habla de la preexistencia de Dios y de las actividades de nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse, hermano. Amén. El Señor ya estaba obrando, gloria sea al Señor, ¿verdad? Dice, ¿no es cierto?, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades.
¿verdad, hermano? Todo, ¿no es cierto, hermano?, fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Él estaba involucrado, ¿verdad, hermano?, antes de la encarnación. Gloria sea al Señor. También podemos ver, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, su preexistencia antes de la encarnación, ¿verdad?, con su relación con el Padre, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de esto también, que antes de nacer, ¿no es cierto?, había, ¿no es cierto?, relación con el Padre. Vamos a mirar en San Juan, capítulo 17, ahí, ¿no es cierto?, tenemos otro pasaje. San Juan, capítulo 17. Y el versículo, ¿verdad?, es el 5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Gloria sea al Señor. Vemos aquí claramente, ¿verdad, hermano?, la evidencia, ¿no?, que el Señor en esta oración intercesora que estaba haciendo, ¿verdad, hermano?, Él mismo, ¿no es cierto?, reconoce, ¿verdad?, al Padre, ¿no? Y dice, ¿no? Dice: ahora pues, Padre, glorifícame, dice, al lado tuyo, ¿no? Y hace mención, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén, hermano. Gloria sea al Señor, ¿no? El Cristo, ¿verdad, hermano?, el Cristo de poder, el Cristo que adoramos, ¿verdad, hermano?, ya estaba antes de su nacimiento, en su preexistencia, obrando, ¿no es cierto, hermano?, hacia nuestro favor. Gloria sea al Señor. Por eso vemos su obra, su relación con Dios. Amén. Por eso es importante, ¿verdad, hermano?, también sus atributos, porque decimos que Él es Dios también, porque tiene atributos igual que Dios, ¿verdad?, su deidad. Vamos a mirar este pasaje, nos habla en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y el versículo 9, hermano. Que dice allí, dice: porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo. Amén. Está hablando, ¿no es cierto? Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, o sea, los atributos de la deidad, o sea, de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Aquí claramente también vemos, ¿no?, que Jesucristo, antes de su nacimiento, hermano, Él estaba en la creación y Él era Dios. Amén. Y fíjese usted, ¿no es cierto?, que la Biblia dice que Él tiene los mismos atributos que Dios, ¿verdad, hermano? Su deidad, su poder. Gloria sea al Señor. Por eso, hermano, tenemos un Cristo de poder, un Cristo al cual nosotros tenemos que ir conociéndolo más íntimamente en toda su obra, ¿verdad, hermano? No solamente la obra de redención, es la obra cumple, ¿verdad, hermano? Pero antes de la redención, ¿no es cierto?, Cristo venía obrando. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso es importante. Su relación con Juan, también vamos a ver, hermano, ¿no? Porque ahí también nos habla acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a San Juan, el libro de San Juan nuevamente, capítulo 1. Versículo 15, que dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Y todos sabemos que Juan nació primero, ¿verdad, hermano? Él biológicamente, podemos decir, Juan nació primero, después nació Jesús. Pero Juan reconoce, ¿no es cierto?, de que Él es primero. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque lo ve, ¿no es cierto?, en su preexistencia. Amén. Por eso, ¿no es cierto?, dice Juan, ¿no?, Él es primero que yo. Yo habré nacido primero, pero Él es antes de mí.
Amén. Cristo, ¿no es cierto, hermano? Allí estaba, ¿verdad? Antes de su encarnación, obrando, hermano. También dice, ¿no es cierto?, el versículo 30, el primero, versículo 30, que nos habla también, y dice así: este es de aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Juan da testimonio, ¿verdad, hermano? Claramente, evidencia clara, ¿no es cierto?, de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Por eso es importante, hermano, ¿no es cierto?, conocer estos orígenes antes de la encarnación, ¿verdad? Su obra, ¿no es cierto?, antes de que Él se encarnara, ¿no es cierto?, como el Hijo de Dios, como decía esta alabanza, ¿no?, desde el cielo, ¿no es cierto, hermano?, al pesebre. Amén. Pero en el cielo Él estaba orando, hermano. Él ya estaba, ¿verdad, hermano? Por eso Cristo es preexistente a su nacimiento, hermano. Y tenemos que conocer esas grandes obras de nuestro Dios, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad, hermano? Y todo nos habla de todo lo que se desenvuelve aquí, ¿no es cierto? Como vemos, el mundo, ¿no es cierto?, tan organizado, ¿verdad, hermano? Y armónicamente, ¿verdad, hermano? Las cosas se suceden día a día, como el sol, la lluvia, el calor, y todo lo que vemos, hermano, en un perfecto orden. Amén. Y es alguien que está obrando, hermano. Amén. No es casualidad, ¿verdad, hermano?, que el mundo esté así. Amén. No es casualidad que amanezca, no es casualidad que se oscurezca, no es casualidad que salga el sol, ¿verdad, hermano? Todo, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano?, Él está obrando aún en estos tiempos presentes, hermano. Amén. Vemos claramente, ¿no es cierto?, la obra de Dios clara, ¿no es cierto?, antes de la encarnación, ¿verdad? Y tenemos que ir conociendo paso a paso, ¿verdad, hermano? Porque después viene, ¿no es cierto?, la obra, ¿no es cierto?, de Cristo cuando se encarna. ¿Por qué era necesario encarnarse, verdad, hermano? Amén. ¿Por qué era necesario tomar cuerpo, verdad? Esto también lo vamos a ir mirando, ¿no es cierto, hermano? Porque es importante, ¿verdad? Pero por ahora podemos decir, ¿no es cierto?, que Cristo, tenemos conocimiento, ¿verdad?, de que Cristo, hermano, estaba obrando antes de su nacimiento, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso, hermano, sigamos adorando a este Cristo de poder. No es fábula, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice es verdad. Amén. Y es la verdad pura, genuina, ¿no es cierto, hermano?, de que hay un Dios vivo y verdadero, hermano. Amén. Un Dios que nos recogió, un Dios que nos trajo a su seno, a su iglesia, para que le adoremos, ¿verdad, hermano? Y para que conozcamos más de Él. Gloria sea al Señor. Y para que tengamos una vida, obviamente, de paz aquí, hermano, ¿no es cierto? Una vida eterna nos aguarda en los cielos. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, hermano, le dejo hasta aquí. Que Dios le bendiga, ¿no es cierto? Y seguimos los anuncios.